Sí, gracias, señora La presidenta. palabra. Muchas gracias, señora presidenta. No funciona el micrófono. Yo creo que todos vamos a coincidir de que cuando comenzó esta crisis era difícil prever el horizonte de tiempo que íbamos a tener que enfrentar y la profundidad de la crisis. ¿Cuánto iba a afectar en términos sanitarios y en términos económicos? Con todo, yo entendiendo ese argumento, y lo puedo conceder, de que nadie podía saber a priori cuánto iba a durar esto y con qué profundidad, no es menos cierto que a poco andar y observando lo que ocurría afuera, con países que tuvieron antes la crisis, más el propio desarrollo de la crisis, tanto sanitaria como económica en nuestro país, nos fue quedando claro, creo que a varios, ¿ya?, incluido el gobierno, de que esto era serio y grave. Y ahí se produce entonces, si usted quiere, el elemento que genera esta tensión con el gobierno y el oficialismo, que es que cuando comienzan a aparecer las medidas, la oposición pone un contrapunto. ¿Un contrapunto a partir de qué? A partir de la experiencia propia que hemos tenido nosotros administrando crisis y viendo cómo intervenir socialmente, pero sobre todo viendo lo que ocurría en el extranjero. Si aquí no hay que descubrir la rueda. Entonces yo voy a seguir haciéndolo, de repetir lo que han hecho otros países cuando comenzó la crisis, con menos casos que los nuestros, e implementaron medidas económicas y sanitarias muy drásticas y muy profundas, desde Nueva Zelanda, con pocos casos, que interviene con un lockdown completo del país, ¿ya?, y con un apoyo y estímulo económico significativo, cuando no habían ni siquiera fallecido personas por el COVID, hasta la República Alemana, ¿ya?, en donde la canciller Merkel lo que hace al final del día es decir, mira, nosotros vamos a romper incluso nuestro principio sacrosanto del déficit, ¿ya?, y vamos a entrar en un déficit porque tenemos que apoyar. Y hoy día vemos que la economía alemana ha caído alrededor ya de 4 o 5 puntos, o sea, una economía que se hundió, pero tuvieron que poner muchos recursos. Yo digo esto porque nuestra diferencia con el gobierno es que el gobierno le costó ver este elemento. Y el gobierno llamó a la unidad y hay que entender cómo enfrentar esta crisis. Y uno como oposición puede o quedarse de brazos cruzados y diga, bueno, haga usted todo lo que tiene que hacer, o tenemos que nosotros también hacer un esfuerzo por mejorar los proyectos del gobierno. Y lo logramos en todos los proyectos. Hicimos dos cosas: los mejoramos dentro de lo que pudimos hacerlo, no lo rechazamos ningún proyecto rechazado, y lo segundo es que lo aprobamos todo. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo veo este proyecto, y veo el informe de la Comisión de Hacienda, que está correcto por lo demás, los 3, 4 primeros puntos, que se elimina el requisito de vulnerabilidad y se elimina el indicador socioeconómico de emergencia, que es bienvenido. Esto lo dijimos en el IFE 1. Busquen lo que dijimos en la Comisión de Hacienda, lo que se dijo en la sala del Senado, las presentaciones de Heidi Berner, la ex subsecretaria. O sea, lo dijimos del día 1. Elimine ese requisito, va a generar un problema. Entonces, lo acordamos en el IFE 2 y ahora en el IFE 3, que advertimos que íbamos a estar con el IFE 2 y el IFE 3, y aquí estamos ahora con el IFE 2, el IFE 3, estamos arreglando algo que se supone que ya estaba resuelto. Entonces, lo que yo quiero transmitir en el minuto que me queda y medio es al gobierno: esto lo vamos a aprobar. Claramente que ayuda como alrededor de un poco menos de 300.000 personas beneficiarias, no todos por el monto total, pero va a haber un beneficio. Pero yo le digo al gobierno que esta no es la oposición el problema. El problema es la pandemia y cómo lo encaramos. Y tenemos una manera distinta de verlo. Llegamos a un acuerdo por $12.000 millones. Costó un kilo sacar ese acuerdo. Costó. Pero el gobierno tiene que dejarse ayudar en el buen sentido. Hemos sido categóricos. El presidente Piñera y este gobierno no va a resolver esta crisis solo. Eso está cuando aprobamos el bono COVID-19 de 50.000 pesos. Está dicho en la sala. Revíselo. Se lo digo por su intermedio al ministro de Hacienda y al gobierno, o al ministro secretario de la Presidencia. Lo advertimos, le dijimos, no va a salir solo, va a requerir el apoyo de la oposición y del Parlamento. Entonces, cuando le piden el apoyo al Parlamento, tiene que ser escuchado al Parlamento. Dicho eso, acá hubo mejoras sustantivas en este proyecto, sí, sobre temas que ya habíamos planteado antes. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría a mí del gobierno? Miren lo que le voy a pedir: una mínima autocrítica y humildad. Humildad de decir, ¿sabe qué? Tal vez deberíamos haber actuado un poco antes. Tal vez tenían razón cuando dijeron que el indicador socioeconómico no era necesario y que iba a ser un problema. Que el autorreporte de los ingresos debería haber sido privilegiado y aplicado del día 1 como se sugirió y no se hizo. Eso ayuda, ¿sabe qué? A decir, está escuchando, hay voluntad. Vamos a poder entendernos entonces. Ahí yo comparto responsabilidades legislativas, pero si todo lo que tengo, que todas las mejoras son gracias
al Chile va al oficialismo, va a ser bien franco, de la generosidad del gobierno, y la oposición pareciera que estamos todo el día entorpeciendo. Me voy a tomar un minuto más de los 3 que me van a quedar, de los 2 que me van a quedar después que me tome este. Gracias. Me tomo un minuto más y me guardo 2 por si acaso para senador Lago. Solamente para cerrar. Entonces, este proyecto es un avance. El tono lo voy a aprobar. Pero quiero también aprovechar de decirle al gobierno que tratemos de generar la sensación, si es que quiere, de que podemos ponernos de acuerdo y que no solamente que todo se queda como una posición que todo lo critica ante un gobierno que trata de hacerlo todo lo mejor, o que terminemos entonces diciendo que este es un gobierno mezquino que tiene una mirada cortoplacista, neoliberal, etcétera, insensible. Porque, ¿sabe qué? No nos querían a nadie ya, ninguna de esos discursos. Yo prefiero que digamos con humildad, tal vez en el IFE 2 deberíamos hecho las cosas distintas, y en el IFE 3 las vamos a corregir, ¿ya? Y valoramos los aportes que se hicieron de la oposición. Y decirlo así, hasta el día de hoy, en todos los anuncios del presidente, hay un agradecimiento indirecto, incluso para el acuerdo nacional, se hizo un esfuerzo, pero yo siento que así no. Eso. Y por último, lo digo, no podemos seguir legislando de esta forma. Está el proyecto de protección del... Gracias, senador Lagos. Senador Pizarro tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Yo coincido plenamente con lo que han manifestado mis colegas Montes y Lagos. Desde la Comisión de Hacienda y desde la oposición hemos hecho un esfuerzo, yo diría en dos sentidos, permanentemente con cada uno de los proyectos de urgencia que se han presentado producto de la pandemia y producto también del acuerdo